Se puede aprender a hacer comedia. Sin embargo, los cursos de comedia se han hecho de muy mala fama por diversas razones. Una de ellas tiene que ver con frases que dicen los profesores de comedia que no aportan nada práctico para quienes están estudiando comedia. Miremos algunas frases que deberíamos evitar quienes enseñamos comedia, y es conveniente que pidan ser clarificadas por quienes estudian comedia. Yo soy Pablo Pérez, esto es el Comedy Lab. ¡Vamos! Eso no es gracioso. Cuando escribimos contenido humorístico no podemos saber si es gracioso o no es gracioso cuando no lo hemos sometido a la risa de la gente. Algo es gracioso cuando causa risa. No podemos saber si causa risa hasta que lo mostremos delante de un grupo de desconocidos. En la comedia de stand-up es más sencillo porque cuando decimos un beat que es gracioso, provoca risas en una audiencia. Sin ánimo de ser redundante, si algo provoca risa a un grupo de desconocidos, es gracioso. Si algo no le parece gracioso a tu profesor de comedia, no quiere decir que en escena no funcione. En lugar de no es gracioso, pídale una clarificación a su profesor acerca de por qué no es gracioso. Le falta transgresión, le falta setup y punch, le falta tensión, no está claro. ¿Por qué no es gracioso? No es gracioso, no es algo con lo que podamos sentarnos a corregir o sentarnos a trabajar porque no es específico. Otro consejo que no sirve para nada: sé tú mismo. Es un consejo bastante cliché y poco práctico. No sabemos quiénes somos nosotros mismos en un escenario todavía y de alguna manera tenemos que ir construyendo poco a poco nuestra persona escénica. Un buen consejo en su lugar es alentar al estudiante para que no imite el estado emocional del comediante anterior o la forma de fraseo de otros colegas, y mucho menos utilizar material copiado o plagiado o alterado levemente. También un buen consejo es crear material con nuestra opinión propia, con los temas que nos interesen, los cuales no necesariamente son temas de moda o temas con los cuales la gente se podría identificar. Si nuestra comedia es honesta, reflejará nuestra opinión del universo y con eso se vuelve original. Es conveniente evitar material y puntos de vista excesivamente usados y que muy en el fondo sabemos que no nos provocan ningún interés y los estamos trabajando solo porque hemos visto que provocan risa. A ese escrito le falta algo. ¿Qué le falta? Señalar la carencia de algo no es suficiente para que el estudiante pueda corregirlo o mejorarlo. Si el escrito no provoca risas en la audiencia, tenemos que analizar las estructuras propias del chiste. El joke tiene setup, tiene punch. Si tiene punch, el punch es sorpresivo. Si no es sorpresivo, tenemos que agregarle sorpresa. Algo no es sorpresivo cuando termina en algo esperable o peor aún en algo obvio. ¿Qué le falta? Le falta transgresión. Algo humorístico provoca una pequeña conmoción emocional. Es decir, si es totalmente inocente, le puede faltar transgresión. También le puede faltar claridad en la exposición de la idea. Si no existe comunicación, cuesta muchísimo hacer reír al público. Cuando te dicen, bájale el tono. ¿Qué es bajarle el tono? Lo digo más grave. Lo digo más agudo. No sé qué es bajarle el tono. Cuando le decimos a un colega que le baje el tono a un escrito, muy probablemente no sepa cómo. Lo que está pasando en este momento es que muy posiblemente el material tiene una excesiva transgresión, es decir, una transgresión maligna. De manera que tenemos que agregarle distancia psicológica al material para que pueda ser más digerible por la audiencia, para que se convierta en una transgresión benigna. Otro consejo que nos dan, que no sirve para nada: no te preocupes, la comedia es subjetiva. La comedia, en el amplio espectro de la comedia, es subjetiva, pero las fórmulas para hacer reír son iguales siempre. Yo conozco a mi audiencia, si ya los he hecho reír antes. Que la comedia sea subjetiva no es una excusa para lo que estoy haciendo mal. Tengo que revisar mi material y revisar si tiene
las características básicas de un material humorístico, un material de stand-up comedy que provoca risa. Necesito saber si tiene transgresión benigna, si lo que estoy diciendo tiene chistes, es decir, si tiene setup y tiene punch, si soy claro a la hora de hablar, o si estoy trabajando transgresiones malignas. Necesito suavizarlas, convertirlas en transgresión benigna, agregándole instancia psicológica, una explicación alternativa o, en su defecto, decirlo para una audiencia que no esté firmemente comprometida, moralmente comprometida con ese tema que se esté tratando y con esa transgresión. Otra cosa que nos dicen es: lo importante es entretener. Eso lo suelen decir cuando un comediante no sacó suficientes risas por minuto, pero mantuvo a la audiencia atenta. Si yo voy al cine a mirar una película de terror, yo espero que esa película de terror me asuste. Espero entretenerme, sí, pero es una película de terror. Espero que me asuste. Hay una promesa muy específica con respecto a la película de terror, y es que la película asuste. Hay una promesa muy específica cuando un comediante se sube a un escenario en la investidura de comediante, y es hacer reír a la audiencia. Tengo que entretenerla, definitivamente, pero tengo que entretenerla haciéndola reír, porque soy un comediante. Si solo la entretengo, soy un conferencista de TEDx, y está muy bien. Si solo la entretengo, fallé como comediante. Yo puedo entretener a una audiencia diciendo poesía, yo puedo entretener a una audiencia haciendo una conferencia de TEDx, pero como comediante tengo que hacer reír a la gente, porque esa es mi investidura y eso es lo que se espera de mí en escena. Otro consejo terrible, cuando empieza con "yo lo diría así". No me importa cómo lo va a decir un comediante que ya tiene más experiencias o un profesor de comedia, me importa cómo lo diría yo. Antes de hacerle esta recomendación a un estudiante o a un colega, yo lo diría así. Tenemos que pensar en el acrónimo de Mel Herlitzer para la creación de comedia. MAP: material, audiencia, performer. El material es lo que vamos a decir. La audiencia es conocer la audiencia, conocer quiénes son, a quiénes le estamos presentando nuestro material. Y el performer es el estilo de la persona que lo va a decir. Cuando me escribo a mí mismo, el performer soy yo. Cuando estoy haciendo una crítica o le estoy escribiendo a alguien más, el performer es la otra persona. ¿Cuál es el estilo de esta persona? Es muy importante. Yo no puedo darle un punch presionando a un comediante que está aprendiendo a que haga un punch con alto contenido sexual si no se siente cómodo hablando de material o hablando con material sexualmente muy cargado, o diciendo las cosas en un tono muy específico que no son propios del estilo de ese comediante. Muchas veces no conocemos nuestro estilo, pero revisando los escritos vamos a ir viendo más o menos cuáles son los temas que le interesan al comediante y de qué está tratando de hablar, cuál es el punto que está tratando de expresar. Yo lo diría así, no es un consejo práctico. Estos son consejos que no sirven para nada. Yo soy Pablo Pérez del Comedy Lab. Sé que los tengo abandonados, que los he tenido abandonados, pero ya espero que en julio, espero que ahora sí, ya empezar a tirar videos más cercanos. Estoy trabajando con talleres, con cursos online. Contáctenme al WhatsApp para saber acerca de mis cursos en línea. Están en promoción porque estamos en cuarentena. Una cosa más, ¿qué consejos inútiles les han dado a ustedes los profesores de comedia? Apúntenmelos aquí abajo. Yo soy Pablo Pérez. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos.